Muy buenas noches familia, bienvenidos a tu espacio Encuentros con la Verdad. Familia, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y el día de hoy te invito a que juntos escudriñemos y estudiemos el capítulo número 11, donde el apóstol Juan nos muestra a Jesús como el principio de la vida. El presente milagro es único en la Biblia y solamente lo menciona Juan. Y lo hace con una minuciosidad en sus detalles que nos muestra que Juan fue testigo ocular de este suceso. Sin lugar a dudas, Juan vio y oyó todo lo que tuvo que ver con este milagro. Y al narrarlo de esta forma, pone de manifiesto el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es igual al del Padre y con lo cual lo hace ser uno con Él. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, nos estaba recordando que el único que ya lo había dicho fue Jehová en el Antiguo Testamento, cuando Él dijo, yo soy. Sin duda, este es uno de los milagros más asombrosos de la Biblia y nos habla de una manera elocuente de quién era Jesús y su misión entre los hombres. Nos habla también del amor que Jesucristo tiene por la humanidad. Y este milagro mismo nos mostrará como ningún otro la humanidad de Jesús. Así que familia, estudiemos este pasaje con esa expectativa. Y vemos que de los versículos 1 al 16 nos narra acerca de la muerte de Lázaro. Los primeros versículos nos muestran un cuadro familiar muy significativo. Jesús gustaba de la amistad de la gente y él tuvo amigos cercanos y estos hermanos son los que se destacan entre ellos. Ese hogar de Betania era para Jesucristo un oasis, porque en muy pocas oportunidades lo utilizaría como lugar de hospedamiento y de descanso mientras iba de un camino a otro. Si alguien conocía las bendiciones que se da en una familia, es el mismo Señor Jesús. Juan hace notar, que la llamada María de esta familia fue la misma que ungió al Señor con aquel alabastro de perfume de gran precio. Pero ahora, un miembro de su familia está enfermo. Por cierto, no se nos dice cuál era la enfermedad, y qué tan grave era. Pero sí nos muestra que por esta enfermedad Lázaro murió. Como era de esperarse, las hermanas de Lázaro sabían que la primera persona a quien debían de comunicarle que su hermano estaba enfermo era a Jesús. Para ellas, Jesús no solamente era un amigo de la casa, sino alguien que también podía curar al enfermo. Los verdaderos amigos familiares se muestran en los tiempos de angustia. Les dice ella, Señor, mira, el que amas está enfermo. Note usted que el texto no dice el que te ama, sino el que tú amas. ¿Hay acaso alguna diferencia en esto? Pues sí, el amor que nosotros le tenemos al Señor a veces dista mucho de lo que Él espera de parte de nosotros. Pero el amor que Él nos tiene es un amor inconmensurable. Las enfermedades, familia, siempre han sido parte del género humano. A Dios no le extraña eso. Ahora bien, debemos de notar la reacción de Jesús cuando recibió esa noticia. ¿Qué persona, familia, que reciba la noticia de gravedad de un amigo se va a quedar en ese lugar hasta 2 días? ¿Cómo puede tildarse la reacción de Jesús al quedarse de forma deliberada más tiempo en aquel lugar? La primera reacción de Jesús es que la enfermedad de su amigo Lázaro no era para muerte. Por lo tanto, eso le daría cierto consuelo a los que vinieron trayendo esa noticia. Y no sabemos si esto también consoló a sus desesperados. Pero vea que además dice que aquella enfermedad era para la gloria de Dios. Las aflicciones de los santos deben de tener la misión de glorificar al Señor. Esto es algo que debe de entenderse, pues nos ayudará cuando pasemos por los valles de sombras y de muerte. Pero ¿qué propósito tuvo el que Jesús se haya quedado más tiempo en aquel lugar, como nos dice el verso 6? Por un lado, era el probar la fe de los dolientes, pero
sobre todo ganar a mucha más gente, pues al final se nos dice que muchos de los que vinieron al velorio salieron creyendo. Otra razón por la que personalmente creo que Jesús duró más tiempo fue porque si hay algo a donde Jesús no asiste es a los funerales. Recordemos, familia, que Él es Dios de los vivos, mas no de los muertos. Así que, familia, Dios tiene designios aún en aquellos en donde nosotros vemos demora. En los versículos del 7 al 10 se hace referencia al peligro que le aguardaba a nuestro Señor al pretender volver a Jerusalén. Los discípulos sabían eso y por eso le advirtieron. La preocupación humana siempre se enfocará en la importancia de evitar el peligro. Solo que a Jesús el peligro nunca tuvo que ver con los hombres, sino el pecado que había en ellos. El asunto es que Jesús sabía que su hora pronto llegaría y por eso decide ir consciente de lo que se le viene. Jesús ahora comienza a darles a los discípulos la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. Primeramente les dice que él duerme, como está en el versículo 11. Esto hizo pensar a los discípulos que si él dormía, pues entonces lo más natural era que se fuera a despertarlo. Pero luego ellos escucharon a sus maestros decir, Lázaro ha muerto. Eso lo dijo Jesús por lo que iba a hacer luego. La resurrección plantea el hecho de que alguien tuvo que morir antes. En esta parte Jesús dijo algo que hay que tomar en cuenta. El grupo le oyó decir, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, como está en el verso 15. ¿Qué podemos decir a lo que dijo el Dídimo? Recordemos que este discípulo era el mismo Tomás y su carácter es muy elocuente entre el resto de los discípulos. En el versículo 17 no deja duda de la realidad de la muerte de Lázaro. 4 días es suficiente para que un cuerpo comience a descomponerse y con ello comience el nauseabundo hedor que surge del cuerpo. Considerado por algunos como el peor de los olores. Cuando Marta oyó que Jesús venía pronto, ella fue a su encuentro. Ella sabía del consuelo que podían venir de sus palabras, pero al verle le hizo más bien un reproche desconsolado. Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto, como está escrito en el verso 21. En las palabras de Marta encontramos una fe real, pero es una fe en el pasado. Ella sabía que si Cristo hubiese estado allí, la muerte de Lázaro no se habría producido, porque así como él ya había sanado a tantos, también habría curado y sanado a Lázaro también. Pero más adelante se vio que la fe de Marta no contemplaba el presente, pues cuando Jesús le dijo que su hermano resucitaría, como está en el verso 25, ella sí sabía que eso iba a ocurrir en el futuro. Es más, cuando Jesús fue para la tumba y pidió que se abriera, ella seguía dudando. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El final de esta historia es completamente extraordinario. Jesús, además de haberse conmovido por la tristeza de sus hermanas, trae a la vida al que estaba muerto, porque Él es la resurrección y la vida. Familia, entendamos, ¿no?, que cuando una persona muere, lo que realmente sucede es que su espíritu se separa del cuerpo. Recordemos que cuando Jesús fue a la tumba donde habían enterrado a Lázaro, se puede observar que ya no se dirigen a él como una persona viva, sino como el muerto. Una persona al fallecer, familia, pierde todo. Físicamente, su nombre y prácticamente hablando, todo lo que hay alrededor de él. Pero cuando tenemos la confianza en nuestro Señor Jesús, Él es el que nos resucitará en esa
vida gloriosa que tanto esperamos. Recordemos que en Juan 11, 25 y 26 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que si nosotros creemos confiadamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, podemos obtener esa resurrección de los muertos. Así que tengamos presente, familia, que Jesús es el principio de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, familia, en este tiempo pues te pedimos que compartas este mensaje de lo que estamos viendo nosotros aquí en este estudio del Evangelio de Juan. Y asimismo, familia, te invitamos a que juntos terminemos en oración este tiempo de la palabra del Señor. Amado Padre, gracias por permitirnos en este tiempo estar aquí reunidos, Señor, escuchando de lo que tu mensaje tiene para nosotros, reconociendo que nuestro amado Señor Jesucristo es el principio de toda nuestra vida, es el principio de una nueva vida. Padre, y te damos gracias. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesús podemos encontrar la vida. Una vida en la cual nosotros la habíamos perdido hace mucho tiempo a causa de nuestros pecados. Pero hoy, Señor, entendemos en estos tiempos que solamente tú, Señor, perdonas todas nuestras iniquidades y nuestros pecados y nos das una nueva vida diferente, una vida, Señor, para poder empezar a hacer cosas que te agraden a ti. Reconociendo que no solamente por hechos, sino con el poder maravilloso de tu Santo Espíritu, podemos vivir, podemos agradarte, confiando en que en el momento, Señor, que tengamos que estar fuera de este cuerpo, podamos tener la convicción de que tú nos vas a resucitar y que nos vas a llevar a ese reino maravilloso que está esperando por cada uno de nosotros, tus siervos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Que en este tiempo seas tú, Señor, tomando el control y la autoridad de nuestros pensamientos y acciones. Y que podamos agradarte a través de cada una de las situaciones que se presenten en nuestra vida diaria. Te damos gracias. Gracias, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañe hoy y siempre. Un abrazo. Dios te bendiga. Amén.